En la primera parte de este curso de trading que te voy a dejar arriba a la derecha, hablamos de un montón de temas como qué son las tendencias, qué es la oferta y la demanda y cómo afectan al mercado. Un video importantísimo que lo veas si querés empezar a tradear. Hoy vamos a continuar con otro tema que son los soportes y las resistencias para que aprendas qué son y cómo identificarlas en el mercado a la hora de operar. Pero antes, ¿qué son los soportes y resistencias? Son básicamente zonas donde probablemente el precio cuando llegue reaccione o rebote a partir de esa zona. Para que puedan entender esto mucho más fácil y hasta lo puedan ver, vamos a irnos a la plataforma de PrimeXBT, exchange donde podemos operar y analizar un montón de activos. Y nos vamos a ir arriba a la derecha en la parte de análisis para poder empezar a analizar. Los soportes son zonas de demanda que se encuentran por debajo del precio actual y que básicamente actúan como soporte para que el precio no caiga. O sea, cuando el precio viene cayendo, encuentra una zona de soporte y a partir de ahí comienza a subir. Por ejemplo, acá tenemos una zona de soporte que acabo de marcar, donde el precio viene cayendo, encuentra una zona exacta de precio, como podemos ver en este caso serían casi los 1.620 dólares, y a partir de acá cuando cae el precio rebota hacia el alza, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer y vuelve a subir, y en ningún momento rompió esta zona. Y las resistencias son lo mismo pero al revés, son básicamente zonas que se encuentran por encima del precio actual y cuando el precio intenta subir y romper esas zonas, la resistencia actúa como justamente resistencia para que el precio no pueda seguir subiendo. Un ejemplo de esto lo vamos a buscar bastante sencillo, acá tenemos uno por ejemplo, donde podemos identificar que el precio llega a esta zona, aproximadamente en los 1.840 dólares, el precio intenta subir, no puede, se cae, el precio intenta subir de nuevo, no puede, se cae, el precio intenta subir por una tercera vez, acá en la zona de los 1840, no puede y se cae. Como pueden ver, en ningún momento logra romper por encima de esta zona de resistencia. Si vieron el video anterior, deberán saber que cuando hay más demanda que oferta, el precio sube, y cuando hay más oferta que demanda, el precio cae. Es por esto que cuando el precio llega a una zona de demanda, como es un soporte, generalmente la demanda supera la oferta porque hay mucha gente que quiere comprar ahí y el precio comienza a subir. En cambio, cuando llegamos a una zona de resistencia o de oferta, hay mucha gente que quiere vender a partir de esa zona y el precio retrocede o se cae. Si te parece complicado, no te asustes porque en unos días o semanas vas a poder empezar a identificar estas zonas de soporte y resistencia con mucha facilidad y con lo que te voy a enseñar ahora. Para identificar estas zonas tenemos dos formas diferentes. Vamos a ver las dos formas para que vos puedas elegir la que más te gusta o la que creas que mejor te va a funcionar. Antes de pasar a eso igual, no te olvides dejar un tremendísimo like y si llegás hasta el final de este video aprendiendo algo nuevo, también compartirle este video a algún amigo que recién esté empezando o que también le pueda ayudar este video. La primera manera es hacerlo a través de acción del precio o sin indicadores. Como lo estamos haciendo ahora, agarrar el gráfico totalmente limpio y poder identificar todas esas zonas donde el precio cayó repetidamente o subió repetidamente y no logró romper aquellas zonas de soporte y resistencia. Para esto el primer paso es buscar un activo y una temporalidad. En mi caso es el oro en temporalidad diaria, pero podría elegir otro activo. O también podría cambiar de temporalidad a 5 minutos, 1 hora o hasta 4 horas. El segundo paso es ver en qué zonas o en qué precio el activo llegó pero no logró romper esa resistencia o ese soporte. Por ejemplo, si acá nos ponemos a buscar alguna en el gráfico del oro, vamos a poder encontrar esta zona que tenemos acá, por ejemplo, aproximadamente en los 1.700 dólares, que como podemos notar sencillamente es una zona de soporte. ¿Por qué? Porque está por debajo del precio y como podemos ver cada vez que el precio cae a esta zona de soporte en los 1.700, luego sube, cae, vuelve a subir y luego hasta por una tercera vez el precio retrocede hasta esta zona de los 1.700 y de nuevo vuelve a subir. Como pueden ver, en ningún momento logra romper para abajo
y es una clarísima zona de soporte. El tercer paso también es entender que estas zonas de soporte, en este caso de soporte, pero también puede ser de resistencias, no son precios exactos, sino que son zonas. Por eso yo repetidamente repito la palabra zonas. Realmente a mí no me interesa saber si el precio rebota a partir de los $1.700 exactos o de los $1.701 exactos, sino lo que me interesa saber es a partir de qué zonas. Yo sé que, por ejemplo, acá yo no necesito, por ejemplo, trazar un precio exacto, sino que solamente trazamos la zona donde el precio, cuando llega, rebota. Acá tenemos un soporte, pero acá nosotros también podríamos trazar otra zona de resistencias. ¿Por qué? Porque básicamente el precio subió una vez, no pudo, intentó subir de nuevo, no pudo, subió una tercera vez y tampoco pudo superar esa zona de precios, aproximadamente en los 1840, que es esta resistencia. La segunda manera de identificar soportes y resistencias que yo más utilizo en combinación con la anterior es a través de los indicadores. Algunos indicadores son herramientas que nos ayudan a identificar de manera mucho más fácil y hasta eficaz las zonas donde el precio es probable que rebote o reaccione de alguna manera. Sinceramente sería imposible hablarles de todos los indicadores que existen, pero por eso les voy a mostrar o les voy a enseñar los que a mí más me funcionan y que suelo utilizar día a día para operar en el canal de Trading en Vivo /TEV, que estamos de lunes a viernes operando en vivo. Los indicadores que yo utilizo para medir soportes y resistencias son Fibonacci y también perfil de volumen. De estos dos indicadores tenemos videos en el canal, los cuales te voy a dejar arriba a la derecha, donde profundizamos un poco más para que puedas saber cómo utilizarlos en profundidad. Si hay algún indicador igual que conozcas, que sea de soportes y resistencias y que realmente te sirva, déjalo en los comentarios para que también el resto de las personas lo puedan utilizar y lo puedan aprender. En mi caso, los que yo utilizo, los que me sirven, son estos dos. Fibonacci es una herramienta que yo, por ejemplo, la puedo elegir desde acá, es desde el tercer cuadradito para abajo, retroceso de Fibonacci. Y como pueden ver, yo simplemente trazo un movimiento. Igual, como les digo, esto está mucho mejor explicado en el video de Fibonacci. Y como pueden ver, hay una zona que es la zona del 0,618, una de las resistencias y soportes más importantes, que como podemos ver, cuando el precio sube hasta esta zona, hasta esta línea del 0,618, el precio, como pueden ver, actúa como resistencia, no puede seguir subiendo. Cuando una vez que llega a los 1801, 1802, el 0,618, no puede seguir subiendo y después se termina cayendo. Como pueden ver, Fibonacci en este caso funcionó como resistencia y esto, créanme, que funciona un montonazo. Cuando generalmente se rompe una zona de soporte, se suele convertir en resistencia, y cuando se rompe una zona de resistencia, se suele convertir en soporte. Por ejemplo, si yo ahora mismo busco una zona de soporte en el oro, voy a encontrar, por ejemplo, esta zona que tenemos acá, aproximadamente en los 1800. ¿Por qué agarro esta zona? Bueno, porque como pueden ver, el precio cae, rebota, acá ya podemos empezar a identificar que hay una zona donde el precio no puede caer y a partir de cada vez que llega ahí rebota, y acá hasta hay una tercera vez donde el precio cae hasta los 1800 y luego vuelve a rebotar. Pero evidentemente hay un momento, que es acá, donde el precio rompe esta zona de soporte. ¿Y qué pasa cuando el soporte se rompe? Bueno, lo que pasa es lo que les decía recién. El soporte se convierte en resistencia y cuando el precio intenta subir de nuevo, vamos a ver que este soporte ahora actúa como resistencia. El precio no puede subir porque está la resistencia que no lo deja seguir subiendo y vamos a ver que el precio continúa cayendo. Esto es algo que pasa muchísimas veces, generalmente cuando se rompe una resistencia o a veces también un soporte, como es en esta ocasión. Luego el precio vuelve a testear esa zona, en este caso de soporte, la vuelve a testear como podemos ver ahora, y luego continúa con su tendencia. Esto para algunos es una señal muy buena para comprar o para vender. Hay muchos traders o analistas que básicamente utilizan lo que se llama el pullback para aprovechar a comprar. El pullback es esto que les acabo de comentar, que es que cuando el precio rompe una zona de resistencia, como es esta que tenemos acá,
básicamente el precio vuelve a testear esta zona y continúa con su movimiento alcista. La gran mayoría, o vamos a decir una gran mayoría de traders, aprovechan estos retrocesos hacia la resistencia, que ahora es soporte, para comprar y aprovechar el movimiento alcista que le sigue. Lo más importante y lo ideal que tiene que suceder cuando se rompe una resistencia, como pasó acá, es que se haga con muchísima fuerza y muchísimo volumen, para de esta manera confirmar que el precio va a continuar subiendo o va a continuar cayendo. Pero este es un tema que vamos a estar hablando en el siguiente capítulo de nuestro curso de trading, el cual te voy a dejar acá en pantalla por si querés ir a verlo. Nos vemos ahí.